les va? Muy bienvenidos, feliz arranque de semana para todos. Acá estamos en la pantalla de DTV en la segunda edición con un día soleadísimo, espectacular, muy pero muy lindo, a donde se esperaba que hubiera una reunión por parte de algún referente del gobierno nacional con los gobernadores, a ver qué es lo que termina sucediendo con esta presentación o esta reentrega de la ley de bases y qué puede pasar con el Pacto de Mayo, que siempre está supeditado a ver cómo resulta estos acuerdos y a ver cómo prospera la relación entre gobernadores y el presidente de la Nación, que, bueno, de a rato se enfría, de a rato se activa. Este fin de semana, bueno, obviamente pasado mucho para poder analizar. Se está hablando mucho de la figura de Victoria Villarruel. Se está hablando mucho de cómo quedó esta relación con Javier Milei y hoy escuchaba con mucha atención, les doy la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo están? Seba y Pabli, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Feliz Muy arranque bien. de semana. Hoy Gracias, escuchaba igual. al autor del libro El Loco, que es el libro que es una especie de biografía no autorizada de Javier Milei y que hace como un recorrido por quién es, cómo llega Javier Milei a la presidencia, quién es, cuál es su historia y demás, porque hizo también como una especie de perfil de Victoria Villarruel a propósito o a la luz del aniversario del 24 de marzo que se conmemoró ayer con todo lo que eso supuso, ¿no? Es decir, las declaraciones que ella hizo, el tipo de familia del que viene, esta idea que, este video que se publica donde se invita a contar o a repasar la historia de una manera distinta a la que hasta aquí quienes vienen ocupando lugares de toma de decisión y lugares de poder se apropian de, según la perspectiva de este gobierno, se apropian de los derechos humanos, ¿no? Este entrecruzamiento que hubo incluso con Estela de Carlotto. Bueno, me parece que hay como distintas cosas para analizar y a la luz de esto decía, que es el autor del Loco y que hizo el perfilamiento de Victoria Villarruel, decía, Victoria Villarruel aparece como una figura que pareciera es la primera dentro del gobierno o del círculo más íntimo del gobierno que le hace frente a Javier Milei, que tienen claramente diferencias y que Javier Milei, lejos de señalarla como una enemiga o señalarla como alguien con la que le interesa marcar esas disidencias, al revés, dice, entre comillas, dice el autor llamativamente que admite que hay diferencias, pero que son diferencias imperceptibles para la sociedad. Sí, pero no hay un enfrentamiento. Eligen convivir, ponele. Claro. sí. Ahora, sabiendo, teniendo conciencia el presidente Javier Milei de que tienen diferencias, él la expulsó de su círculo de mayor confianza al comienzo de la gestión. Recordemos que le había prometido el manejo de dos áreas en las cuales ella se había preparado con equipos durante meses como seguridad y defensa, donde Javier Milei eligió políticamente colocar a la fórmula que había salido tercero para ampliar las bases de sustentación de su gobierno, pero marginó a Victoria Villarruel y ella marcó que quedó descontenta con esa decisión y a sabiendas de que Victoria Villarruel tiene algunas posiciones distintas, tiene matices respecto de Milei, la corrió un poquito, ¿no? Ahora, Victoria Villarruel dijo que calificó a Javier Milei como el jamoncito que está en el medio entre Karina Milei, que es la otra mujer fuerte que está dentro del dispositivo de gobierno, y ella. Ahora, Karina Milei es la mano derecha, está todos los días en la Casa Rosada llevándole la agenda al presidente. Me parece que si bien la figura de Victoria Villarruel está levantando mucho el perfil y es una figura que va a dar que hablar seguramente en la Argentina en el corto plazo, ya está dando que hablar, no tiene el nivel de injerencia en las decisiones del gobierno como las que puede llegar a tener Karina Milei. Por eso sonó como extraño, un poco forzada la frase de la vicepresidenta y titular del Senado que, ella manifiesta su lealtad por el gobierno, pero marca diferencias. Marca diferencias, por ejemplo, en lo que es la pauta salarial en el Senado. Dijo, ella viene de familia militar y acató la orden de retrotraer los aumentos para la planta política de la Cámara Alta, pero ella ratifica que ella no estaba de acuerdo con eso, que ella cree que hay que remunerar a los senadores y a los diputados nacionales de acuerdo a la responsabilidad del cargo que están desempeñando y marcó diferencias, por ejemplo, con José Luis Espert,
marcó diferencias también con Patricia Bullrich respecto de la reforma de la ley de seguridad interior. Digamos, es una figura muy fuerte que... Bueno, sí. hay una observación que hacer al respecto, que es una observación, si querés, más metadiscursiva, en aquello que no se dice, pero que de todos modos comunica, que ella, digamos, este autor lo llama como los distintos desaires que Victoria Villarroel se anima a hacer en público. Y yo me atrevo a nombrar uno, pero hay otro que hoy señalaban en esta entrevista, igualmente ahora tenemos que ir una nota y no quiero demorarme, que los vamos a repasar, que tiene que ver con el día en el que Javier Milei asume como presidente de la Nación aquí en el Congreso. ¿Cuál es la actitud que toma Victoria Villarroel, que en un plano se la ve a ella directamente dejando la escena? Y uno podría decir, bueno, le libera o le deja el protagonismo, pero la manera en la que deja la escena se lo observa como un desplante, porque ahí estaba en cuestión esto que mencionás vos, ¿no? La promesa que le habían hecho, o el compromiso de darle la cartera de defensa. De hecho, una mujer que viene, como decís vos, de familia militar, con la reivindicación que espera que este gobierno le pueda dar a las Fuerzas Armadas. Y finalmente ella en ese momento deja la escena, se va directamente del recinto. Y hay otra que es muy sutil, pero que de todos modos está, que tiene que ver cuando Javier Milei deja inaugurado el periodo ordinario aquí en la apertura de las sesiones legislativas. Toda la gestualidad de ella detrás del presidente también es para observar o para mirar. Pero lo dejamos para dentro de un ratito, hacemos un pequeño paréntesis con esto, porque nos vamos a la provincia de Neuquén. Recibe el diputado Jan Cafilo, del Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes a todo el equipo y buenas tardes a toda la audiencia. Igualmente, buenas tardes para usted y obviamente para toda la provincia de Neuquén. Estábamos hablando de todo lo que puede pasar, son semanas muy cortas, de todos modos no va a haber grandes movimientos, por lo menos en la agenda parlamentaria, pero sí, hoy estaba prevista una reunión que iba a haber con los gobernadores de cara a los acuerdos para la nueva presentación de la ley de bases. Quería preguntarle, bueno, ¿qué es lo que cree que va a pasar cuando pase la Semana Santa con la ley de bases y con el decreto de necesidad y urgencia aquí en la Cámara de Diputados? Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Hay un proyecto que volvió a comisión hace unos meses y por otro lado hay un nuevo borrador de lo que podría llegar a ser una ley que es la que el gobierno viene requiriendo, ¿no? En ese esquema nosotros entendemos que hay capítulos que generaron controversia. No nos olvidemos que hubo un dictamen de mayoría con 58 firmas, de las cuales 35 fueron en disidencia. En esas disidencias, que en muchos casos planteamos diputados y diputadas y también en algunos casos gobernadores de distintas provincias, vemos que este proyecto contempla aquellas disidencias. De hecho, se han retirado algunos capítulos que generaban controversia, con lo cual nosotros en particular, por ejemplo, desde la provincia de Neuquén, en lo que hace energía, cuando hablamos de ese capítulo de transición energética que fue retirado y por otro lado la modificación de la ley 17.319 que es de hidrocarburos, lo vemos positivo porque claramente desde la provincia de Neuquén, en la capital de Vaca Muerta, por decirlo de alguna manera, vemos con buenos ojos mejorar la renta petrolera a partir justamente de poder expandir no solamente lo que hace a extracción, sino también a lo que hace el transporte de tanto gas como petróleo. A ver, cuéntenos un poco sobre el capítulo hidrocarburos, ¿no? Con las modificaciones que pretende hacer el presidente Javier Milei. Usted que está en una provincia que obviamente vive de la actividad hidrocarburífera. Y hay otra cuestión que también se discute medio como en la bambalina o en el fondo, que tiene que ver con la transición energética, ¿no? O pretender ir hacia matrices energéticas más ecológicas o de energías renovables. Cuéntenos usted un poco dónde estamos ubicados respecto de la discusión mundial de los hidrocarburos y cuáles son, en todo caso, los beneficios que pueden traer estas modificaciones a la ley. Un motor de la economía argentina hoy, sin dudas, es Vaca Muerta. Claro. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí. Y también allí decirte que hay una línea de alguna manera fortalecida. A ver, espere, diputado. Espere, porque hay un problema con la conexión. A ver.
decía que hay una línea de tiempo que podemos contemplar ya desde el año 1994, cuando la Constitución reformada plantea que los dueños originarios de los recursos son las provincias argentinas, y a partir de allí, en el año 2006, la denominada Ley Corta sustanció en la Ley 17319 el texto de aquella Constitución, y los distintos gobiernos, y en esto quiero ser absolutamente claro, la gestión de Néstor Kirchner, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la gestión de Mauricio Macri, la gestión del expresidente Alberto Fernández y la actual gestión, tengo que decir que han sostenido con las decisiones a la hora de acompañar a la provincia de Neuquén en el desarrollo de los hidrocarburos en lo que hace al no convencional, que es una materia, ustedes saben, que ha surgido hace muy poco en el mundo. Tenemos la segunda reserva de gas más importante en Vaca Muerta, la quinta más importante de petróleo, con lo cual esa política de Estado creo que ha unificado políticamente a todo el arco político de la República Argentina, con lo cual nosotros entendemos que esa política de Estado hay que protegerla, y creo que esta modificación que se plantea es importante. En esa lógica de transición energética que vos muy bien hacías mención, está, por ejemplo, lo que es el gas, ¿no? Entendemos como una política pública que hay que sostener en ese sentido, porque el gas es parte de esa transición. Recordemos que el petróleo tarde o temprano se va a terminar, con lo cual los recursos que no son renovables tienen que ir pensando en esa transición hacia energías limpias. Pero decirte que nosotros, cuando hablábamos de transición energética, en el mientras tanto discutíamos la ley bases, no veíamos con buenos ojos que el Ejecutivo Nacional se entrometiera sobre competencias propias que son de las provincias. O sea, en materia ambiental tiene que necesariamente participar las provincias argentinas, porque en ese sentido, cuando uno habla, por ejemplo, de indicadores de emisiones de carbono, tiene que discutirse con las provincias, porque también allí hay cuestiones ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con Vaca Muerta y su desarrollo a la hora de otorgar concesiones. No es bueno que se discuta en un escritorio de Buenos Aires las cuestiones que son propias, en este caso competencias de las provincias argentinas, que tienen que discutir a la hora de otorgar una concesión, ya sea petrolera o gasífera. Claro. Diputado, usted me imagino que pretende integrar alguna de estas comisiones, ¿no? Vinculadas a todo esto que estamos conversando. Así es, el día sábado contarte que sostuvimos una reunión aquí en Neuquén con el ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, también con el secretario ejecutivo de la OFEPI, Alejandro Monteiro, quien fuera además ministro de Energía hasta el 10 de diciembre de la anterior gestión, y también con el diputado nacional Pablo Servi. También mantenemos vínculos con otros diputados en este sentido, estamos tanto como Tania Bertoldi, como también con el diputado Todero, también contactos con Nadia Márquez. Nosotros entendemos que los 5 diputados de la provincia de Neuquén tenemos que sostener un esquema que nos convenga a los neuquinos en cuanto a lo que hace a nuestra principal actividad económica en cuanto a ingresos, como lo es el gas y el petróleo, con lo cual allí tiene que haber acuerdo político para poder de alguna manera trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional. Y por otro lado también contarte que estamos en sintonía con el gobernador Rolando Figueroa de la provincia de Neuquén, y también para nosotros, quien es muy importante en nuestra provincia porque ha impulsado el desarrollo de Vaca Muerta cuando nadie hablaba de Vaca Muerta en el país, como el ex gobernador durante 8 años, Jorge Zapá, que tiene una experiencia muy importante en este sentido, que nos va trasladando también esa experiencia para justamente poder llevar adelante la elaboración del mejor texto que haga la modificación de la ley 17319, y también en contacto, por supuesto, con otros legisladores de la Patagonia Argentina y de las que son productoras de hidrocarburos, a partir justamente de ese espacio que existe como la OFEPI a nivel nacional, que es donde confluyen todas las provincias productoras de gas y petróleo. Sí. Y en otro orden de cosas, ¿qué cree que va a pasar con el DNU aquí en la Cámara de Diputados? Porque vimos cuál fue el debut que tuvo en la Cámara de Senadores. Sabemos también que son escenarios distintos, que no necesariamente aquí en la Cámara de Diputados se tenga que replicar o se vaya a replicar eso que pasó en Senado, pero según pasan los días, se cuenta, sobre todo nuestros compañeros que siguen de cerca la actividad parlamentaria más al detalle, que está muy, muy pareja la cuestión de los votos. O sea, no está tan asegurado que pueda llegar a salir este decreto. Nosotros creemos que al país le ha hecho mucho daño la grieta. Como partidos provinciales, el Movimiento Popular Neuquino en este caso, creemos que si llegamos hasta aquí ha sido porque se han tomado muy malas decisiones a nivel nacional, y eso ha generado un retroceso en la economía, indicadores
que son pésimos desde el punto de vista de lo que hace el equilibrio fiscal, y cuando uno analiza esas cuestiones, naturalmente tiene que poner también en la balanza, por ejemplo, aquellas cuestiones que hacen a la seguridad jurídica para poder promover las inversiones en nuestro país, no solamente en la provincia de Neuquén, sino en todas las provincias argentinas. Y en cuanto concretamente a lo que vos planteás del DNU, nosotros entendemos que no se ha respetado la institucionalidad, ¿no? Las distintas gestiones nacionales han hecho uso y abuso de una herramienta que contempló la Constitución del 94, y creemos que a la hora de gobernar, las distintas gestiones, al hacer uso y abuso de esas herramientas, han pasado por encima competencias que son propias del Congreso Nacional. Siempre estamos con lo inmediato, lamentablemente, ¿no? En este caso, una grave crisis económica que está padeciendo el vecino, la vecina, el ciudadano de a pie, cuando se encuentra en la góndola, por ejemplo, con una situación donde su poder adquisitivo no alcanza a cubrir la inflación, una inflación que tenemos ya desde la anterior gestión. Se finalizó en el 10 de diciembre con una inflación del 220%, más del 50% de la pobreza. Vemos que esa situación se ha ido agravando en estos 3 meses, con lo cual también hacemos un llamado de atención en este sentido, ¿no? Está bien que el gobierno nacional actual tenga las herramientas para poder llevar adelante el plan que puso a consideración de todos los argentinos en materia electoral, pero también es cierto que hay que llegar rápidamente a que esas medidas que se van tomando puedan repercutir en la diaria de la gente, más allá de que algunos indicadores económicos puedan estar mejorando. ¿Qué cree que va a pasar para esta semana turística, ¿no? Esta Semana Santa que pega los feriados de, bueno, justamente Santos con la conmemoración del Día del Veterano de Malvinas en su provincia? ¿Qué cree que va a pasar a donde hemos venido de temporadas que repuntaron a propósito del programa Previaje? Bueno, ya no se cuenta más con ese programa. ¿Cómo va a repercutir estos días, que es casi una semana completa, a donde se espera vaya a haber algo de movimiento? Pero para muchos realmente es un esfuerzo tremendo poder viajar, ¿no? Así es. En el caso de la provincia de Neuquén, contarte que el turismo es nuestra segunda actividad Sí, lo sé. en cuanto al nivel de ingresos, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí estamos viendo cómo en la cordillera, por ejemplo, hay una ocupación en este momento importante en cuanto a reservas, pero uno no puede escapar a la realidad que tenemos, ¿no? Tal cual lo decís vos, hay cuestiones que hoy hacen a la economía argentina en la diaria de nuestros vecinos, vecinas, que es compleja. Por eso también nosotros auguramos que al gobierno nacional le vaya bien, porque de esa manera se puede corregir esa situación que tenemos ya desde hace muchos años. Ahora, esto no significa de ninguna manera un cheque en blanco. Nosotros hemos mantenido una oposición constructiva, pero esa oposición constructiva tiene límites. Y los límites son la provincia de Neuquén. Nosotros estamos convencidos que somos un motor de desarrollo para la Argentina, pero también es muy importante que respeten la opinión de nuestros gobernadores patagónicos, que se respete la opinión de los legisladores. Esperamos y auguramos que se termine esta confrontación mediática. Queremos ayudar al gobierno, también es importante que el gobierno en este sentido se deje ayudar. Estamos esperanzados en que el debate de este nuevo proyecto Ley Ómnibus que se ha denominado cuente con la opinión de los gobernadores de las provincias, también nuestras opiniones, por supuesto. Creemos que se ha mejorado sustancialmente, ya no estamos hablando de un proyecto de ley de 600 artículos, sino estamos hablando de un proyecto de ley de entre 140 a 150 artículos, con lo cual eso genera que uno pueda hacer un análisis mucho más minucioso que convenga justamente al debate. Y en todo caso, insisto, respetar la institucionalidad. Acordar en términos legislativos no es que uno no está de acuerdo con las fuerzas del cielo o está de acuerdo con las fuerzas del infierno. De ninguna manera. Creo que no está bueno esto de poner a algunos en la vereda de enfrente porque opinan distinto o porque en todo caso quieren mejorar un proyecto de ley. Creo que ese es parte del debate, históricamente así ha sido, en un sistema republicano, representativo y federal que es el que tenemos en la Argentina. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy importante haber charlado este ratito para saber, sobre todo desde la representación que usted tiene con la provincia y además desde el espacio político que usted integra. Así que le agradecemos. No, el agradecido soy yo a Diputados TV y gracias porque hacen un gran trabajo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Es el diputado Giancarlo de la provincia de Neuquén. Bueno, dejando distintas cuestiones para analizar, ¿no? Sí. ¿Cómo se han logrado organizar los gobernadores del sur, marcando su propia agenda? Obviamente también están parados en
el valor que tiene la región, ¿no? Tanto desde lo turístico, que recién lo mencionaba, que no es menor porque ha significado una capacidad de ingreso de divisas muy importante, pero también la capacidad en materia de matriz energética que tiene la provincia, ¿no? Es lo más importante. Claro, obviamente. No quiero ser peyorativo respecto al turismo, pero... Tiene el patrimonio de vaca muerta, al menos la principal reserva de recursos hidrocarburíferos de toda la Argentina y con capacidad de exportación. Claro, así que están para parados, la región. Están parados en una riqueza muy importante y eso le da una capacidad de negociación por ahí distinta, más fuerte que la que pueden llegar a tener otras provincias. Los que del no norte. Dijo algo muy interesante. Calificó al DNU como inconstitucional. Sí. Digo, y además eso va en línea con Lucila Krexel, que es la senadora del Movimiento Popular Neuquino, que votó también rechazando el DNU. Y dijo, el límite es la parece... provincia, y también a mí me llamó la atención, dijo, el límite es la provincia de Neuquén, haciendo referencia a Vaca Muerta. Negociamos, charlamos, nos ponemos de acuerdo, pero queremos hasta colaborar, que afectan o no los intereses en Neuquén. Sí. Nosotros hemos hecho, lo hemos compartido con Pablo, un poroteo, y la verdad que la cuenta da muy fina, está muy parejo. Incluso la oposición podría llegar a entusiasmarse con contar los votos. Ahora, ¿cuál es la estrategia del oficialismo? Seguramente va a ser pisar la convocatoria de una sesión especial que todavía no está dada, porque no la ha pedido ni Unión por la Patria, ni ninguno de los diputados y diputadas que en principio tienen una postura contraria al DNU. La idea del oficialismo es llegar a la convocatoria del 25 de mayo sin que este tema esté sobre la mesa, sin que este tema pueda contaminar las negociaciones de este nuevo pacto fiscal que está planteando Nación con las provincias. Ahora bien, por un lado tenemos la cuestión del DNU, donde la relación de fuerzas está bastante repartida. Yo creo que el panorama respecto de la ley ómnibus es bastante alentadora para el oficialismo. De hecho, en el primer intento de impulsar la ley ómnibus que voló por los aires, un sonoro fracaso en el mes de febrero, se logró ese resultado, esa votación en general con 144 votos. Claro, después se dejó librado el articulado. El articulado en la votación en particular, y ahí hubo una suerte de desguace o descuartizamiento. Esas fueron las palabras que utilizó el gobierno para justificar la decisión de retirar este proyecto. La idea es que eso no vuelva a suceder y me parece que ahora se está encarando con mayor responsabilidad y con mayor racionalidad por parte de las autoridades del gobierno al reducir el formato de esta segunda edición que se va a estar enviando al Congreso en los próximos días o en las próximas semanas. Se pulió la letra del proyecto, quedaron fuera y con una ronda de consultas previas. Porque antes era el proyecto que incluso hasta comunicacionalmente, Guillermo Francos, viniendo hasta el Congreso desde la Casa Rosada con el mamotreto de la ley, entregándoselo a Martín Menem. Esta es la propuesta del oficialismo. Ahora es al revés, está encarado distinto. Nos juntamos con los bloques de la oposición dialoguista, nos juntamos con los gobernadores, hacemos circular el borrador. Bueno, y ahí... Y entonces... Si llegamos al Congreso, se supone que llegás con mínimamente ciertos acuerdos. Está bueno eso que vos traes, igual tenemos que hacer la pausa, pero me acuerdo la épica, ¿no? Claro. El relato épico que se hizo con la llegada de esta ley que venía en una caja especial con un monio, que se hizo de Argentina, ¿no? Que se hizo un video con se una toda música. Una puesta en escena. Y hubo una confianza ciega en que las fuerzas de la política iban a confiar en que esta era la herramienta necesaria para sacar la Argentina adelante. Pero claro, esto confrontaba muchos intereses, sobre todo de las provincias. Seguro. Y terminó chocándose con una realidad. Cuando vos no haces política, no siempre se llega al puerto deseado. Entonces, bueno, seguramente se tomó nota de todos estos inconvenientes, estas dificultades políticas del primer intento para no repetir esos errores y poder llegar al lugar, llegar a buen puerto, ¿no? También es cierto que desde todo punto de vista se dijo que nunca un gobierno, entre comillas lo que voy a decir, se había animado a tanto. Sí. Todo es una valoración construida alrededor de la presentación de una ley, ¿no? O sea, a eso me estoy refiriendo. No hay un trasfondo en lo que estoy diciendo, pero que era una ley que
tenía demasiadas afectaciones a demasiados puntos de la vida de los argentinos y que entonces desde esa pretensión, ¿no? de lograr desregulaciones, cambios o el repensar o el refundar del país, de la nación y de la manera en la que interactuamos, era como un montón para que saliera tal cual venía. Claro. Es una fuerza política primeriza que está haciendo sus primeras armas y seguramente no maneja el pulso de la realpolitik. Y bueno, son aprendizajes que van quedando, ¿no? Sí, también. Sí. Tenemos que hacer una pausa, no te quería interrumpir, pero está bueno lo que estás diciendo. Y cuando regresemos tenemos más para contarles sobre qué es lo que se espera para estos 2-3 días de semana cortita. El jueves hay asueto en el Congreso, no es feriado, les aviso por si alguien se quiere hacer el piola, no es feriado, es asueto administrativo, entonces no suele haber actividad aquí, pero eso no significa que los grupitos de WhatsApp no queden activos y no esté pasando de todo. En un ratito les contamos a qué nos estamos refiriendo. Ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Ahí estamos viendo la ciudad de Buenos Aires, que otra vez se presenta con calorcito, con un cielo despejado y agradable. Después otra vez después de la sistemática cantidad de agua que ha caído a lo largo de estos últimos días. Pero bueno, tuvimos un fin de semana muy lindo. Sí. No nos podemos quejar. No sé si hicieron algo en especial, algo particular. Yo festejé mi cumpleaños. ¡Ah! No sabía. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? No, fue el fin de semana este, no, el anterior. Ah, sos un chan. Y pues, no estuvieras invitado. Yo te saludé. O sea, claro, ya lo saludamos. Pero ese día lo habíamos visto y no dijo nada. De Lourdes, sí. Yo lo tuve que saludar por las redes sociales porque vi una foto que publicó. Pero resulta que ese día, el día de su cumpleaños, habíamos estado acá en esta mesa. No fue así. ¿No estuviste acá? ¿No fue un lunes tu cumpleaños? No fue un lunes. No, entonces no. Es perfil bajo, Pablo. Subí. Sí, soy perfil bajo. Pero al margen de eso, subí más tarde, no importa. Cosas de las redes sociales. Subí más tarde de mi cumpleaños una foto. Y ahí te empezaron a saludar. Exacto. Mucha gente me empezó a saludar ahí. ¿Pero qué día es? ¿Qué número? 16 de marzo. 16 de marzo, está bien. No sé, cayó a martes. Bueno, yo estuve en la marcha. No, cayó sábado. Claro. Sábado, me dice Camila, con toda precisión. Este año cayó sábado y recién ayer pude festejarlo. Bueno, pudo, por lo menos pudo. Y porque viste que... en un día especial, corres. Sí, bueno. Sí, hubo gente que no vino porque fue a la marcha. Pero está muy bien. Y bueno, está bien. Él festejó vida, así que está bien. Aparte de las celebraciones. Bueno, y hablábamos de esto. Preguntaron por el fin de semana. Obvio. Bueno, ¿y vos, Eva, estuviste cubriendo la marcha? No, fui como las marchas fuiste. Fui como ciudadano. Es un evento que me convoca, que me interpela. Trato de ir todos los años. Sí. Algunos años me toca cubrirlo profesionalmente. Esta vez fui como un ciudadano más. Y bueno, fui parte de la multitud que fue a homenajear a las víctimas de la represión ilegal en los años más terribles de la dictadura. A decir, nunca más terrorismo de Estado, nunca más también violación de derechos humanos básicos, ¿no? Y del Estado de Derecho. Por suerte fue una convocatoria multitudinaria, hace muchos años que no se veía tanta gente. Es un evento que de todos modos convoca a un montón de gente, es una tradición desde la recuperación de la democracia, pero siento que este año hubo una conciencia mayor. Y bueno, eso se vio reflejado en las calles. Bueno, el gobierno, por supuesto, hizo también una visión particular sobre el Día de la Memoria. Y bueno, esto es lo que estuvimos viendo también, es lo que se vio reflejado en este cruce, ¿no? de lectura sobre lo que significa el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Sí. ¿Viste la película vos, 1985? La vi, sí. Sí. ¿Vos, Pabli? ¿No la viste? No lo vi. Qué raro. Qué raro, Pablo. Puede ser. Sí, puede ser raro. Pero no es la una vi. cuenta pendiente. Sí. ¿Pero te dan ganas de verla? Me dan ganas de verla. Tengo sensaciones contradictorias. A priori desde el prejuicio, pero sí, la vería. Sí. ¿A vos qué te parece la película? Me pareció que está bueno, sí. Capaz se borra o hay un ninguneo, si se quiere, a la figura de Raúl Alfonsín, que fue un promotor del juicio a las juntas, pero fuera de eso me parece que hay una reconstrucción histórica bastante coherente, bastante fiel a lo que fueron los acontecimientos históricos. Bueno, ni que y esa hablar, reparación histórica, ¿no? Ni que hablar que me parece, digamos, más allá de que por supuesto como es una película y no es un documental, hay una ficción, hay un relato, hay un enfoque, ¿no?, que eligen los autores. El enfoque siempre supone un recorte, lo sabemos todos, y hay algo también que permite, para mí esto es una opinión personal, permite la película, digamos, como tiene ciertas pinceladas de humor incluso, te permite reconstruir pictóricamente cómo era la época. Está muy bien todo lo que es la ambientación, todo lo que es la recreación de los autos, de las estaciones de subte, de lo que era este ámbito, pero ahí cuando se empieza a organizar en realidad lo que fue después el juicio de las juntas, está bueno también para poder verla con aquellos que no vivieron durante la dictadura, que son por ahí millennials o que son chicos que hoy tienen cierta conciencia, por supuesto, porque en los colegios es una fecha que se conmemora y que donde se hace una reflexión importante sobre los textos y las canciones prohibidas, toda la cuestión cultural, toda la persecución que hubo específicamente sobre algunos artistas. Me parece que está buena porque no tiene o no carga con todo el dramatismo obvio o evidente que tiene de pronto, no sé, la historia oficial, que ahí no sé si me siento a verla con mi hijo de 14 años. Pero esta me parece que es una manera para poder introducir la temática, sobre todo en chicos que naturalmente tienen que saber qué fue lo que pasó, y además porque tiene el enfoque o el recorte que eligen los autores es entre la relación del fiscal Estracera con su hijo. Sí. Y tiene mucho de la mirada de CNN que iba, creo que al ILSE, porque creo que está contado como... Sí, está ahí en tribunales. Está ahí en tribunales. Sí. Entonces, como desde la mirada de CNN, que salía del colegio, que estaba en el secundario, se iba al despacho de su papá y fue viendo desde esa perspectiva. Hay una entrevista que se le hace a Julián Estracera. Hoy es un hombre adulto y por supuesto son memorias de ese vínculo entre ese nene y ese papá, y entonces me parece que le hace como un poco, entre comillas, más amigable o digerible para algunas audiencias que pueden, obviamente procesar de una manera distinta el horror, ¿no? No vi la película. No, pero igual no te estamos spoileando nada. No por eso, pero digo, ya de por sí está contada sin haberla visto, digamos, desde el lado de la justicia, del fiscal, que es la representación del Estado y que lleva adelante una acusación. Es distinto la historia oficial, digo, ya está más metida en el drama, incluso. Está bien lo que decís, sí, obvio. Acá podemos contar los argentinos, más allá de la película puntual, que hubo un juicio. Sí. Que a los acusados se los sentó y que hubo un Estado de Derecho que juzgó y una justicia que juzgó. Entonces, eso me parece que, bueno, obviamente... Sí, se empezó a desarmar y a correr de a poco el velo de la impunidad. Eso parcialmente se vio empañado al año siguiente con las leyes del perdón, ¿no? La ley del punto final y después la ley de obediencia debida. También en un contexto muy complejo, cuando empezaron a haber era muy reciente la recuperación de la democracia y habían amenazas al orden constitucional, azonadas militares de grupos carapintadas que ponían en vilo y en riesgo la continuidad democrática, y en ese marco el gobierno de Raúl Alfonsín decidió ceder y dar algunos beneficios, más que beneficios, diría un manto de impunidad hacia los militares, ¿no? Y sobre todo a los mandos inferiores que, bueno, se les dio este beneficio de la obediencia de vida, claro, de que estaban cumpliendo órdenes de quienes... Era una orden marcial lo que tenían que hacer y bueno, exactamente. Se lo vi desde ese punto se los de vista. eximió de responsabilidad a todos aquellos que estaban por debajo del rango de coronel. Justo el otro día, hablando de memoria, se cumplió un aniversario del atentado a la Embajada de Israel y nosotros estuvimos entrevistando
aquí al rabino Elman, que es el rabino de una comunidad, Mishkan, que me resultó interesante hablar precisamente después de tantos años de haber sufrido el primer acto terrorista en nuestro país, sobre todo ahora repasando un poco lo que es el terrorismo de Estado, lo que es un atentado terrorista, lo que pasó en Rusia en estas últimas horas, este fin de semana también con este ataque terrorista de ISIS, dejando un tendal de personas asesinadas de una manera atroz, ¿no? Porque el terrorismo o el terror obviamente adopta distintas formas, pero siempre tiene el mismo objetivo, ¿no? O sea, es esto, que vivamos con miedo, que vivamos con la sensación... Miedo y disciplinar a la sociedad. Claro, que todo el tiempo algo nos puede pasar si tal o cual cosa. Sí. Y el rabino decía que se dice o está construida la idea que el pueblo judío en realidad es un pueblo que se ha criado no con 5 sentidos, sino con 6 sentidos. Entonces están los 5 sentidos: la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato, y el sentido de la memoria. Y hablábamos con el rabino, porque yo creo que los argentinos además tenemos un fuerte ejercicio de memoria, pero se ha hablado mucho también en este congreso o en este contexto de los discursos de odio, cómo se construyen, ¿no? Distintos relatos que indefectiblemente producen violencia, y la violencia puede quedar en algo dialéctico, pero después esa violencia en algún momento se materializa, se vuelve tangible, sí, se vuelve carne. Existen en distintos órdenes y distintas clases, sí, personas que están criadas incluso desde ese lugar, ¿no? De pensar que el otro es el enemigo, que el otro, que incluso lo hablábamos respecto de ahora próximamente el aniversario del 2 de abril, con lo que ha sido la visita de Cameron a las Islas Malvinas. O sea, me estoy mezclando un montón de temas, sí, pero en realidad todos tienen que ver con... Primero, que uno no puede despegar el proceso de lo que fue la guerra de las Malvinas, de lo que fue la dictadura militar. No se pueden pensar a los dos hechos históricos desagregados o desencadenados. Y también esto, ¿no? El valor que tiene para un pueblo, para una nación, para la ciudadanía, para los ciudadanos, pensar, repasar, no olvidar, ¿no? Discutir, debatir, aceptar distintos puntos de vista sobre algunos procesos, pero respetando todo el tiempo que lo que pasó, ¿no? Lo que ocurrió. Así como una persona en psicoanálisis necesita relatarse o relatar algunas cosas de su vida, cualquier sociedad necesita un relato sobre sí mismo. Sí. Me parece que un poco lo que pasó ayer es como que quedó en tensión algunas cosas que venía habiendo un relato más predominante, vamos a decirlo de alguna manera. Sí. Y ayer me parece que se puso sobre superficie una tensión que no sé si estaba solapada o no, pero que bueno, que apareció otra mirada, sí, sobre todo con el video, digamos, de la Casa Rosada, ¿no? Sí, un video que ponía foco en la idea de la memoria completa, de que no hay una sola historia. Bueno, así termina, con una placa final donde dice memoria, verdad y justicia completa, ¿no? Claro. Sí, hasta ahora lo que veníamos viendo era, bueno, un relato predominante. Había un gran consenso de que no se podía trazar un plano de equivalencia entre el terrorismo de Estado y la violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras que se volcaron a la lucha armada y que cometieron también crímenes, ¿no? Durante los años 70. Bueno, a partir de la asunción de Javier Milei, ese relato o esa voz que era marginal, bueno, llegó al Estado, ¿no? Esos grupos marginales, si se quieren, ahora llegaron a la conducción del Estado y en ese sentido tienen la capacidad de poder amplificar esa mirada, y eso se vio reflejado en este video que puso foco justamente en los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras contra víctimas civiles o militares, ¿no? Sí, en aquellos años. Bueno, así que, y a partir de eso hubo un cruce importante. Lo vimos, ¿no? El testimonio de Estela de Carlotto, que fue muy criticado. Ella pudo haber tenido quizás una frase desafortunada porque llamó a cansar a Javier Milei hasta que cambie o hasta que se vaya del gobierno, pero sigue siendo una voz autorizada. Digo, ella perdió a su hija, también... Son temas extremadamente sensibles, sí, ¿no? Pero yo me acuerdo...
Perdón, Cami, que sé que nos estaba pidiendo después que pidamos un tip sobre otro tema, ya vamos a ir, pero perdón. Yo me acuerdo que cuando murió... se me fue el nombre. Eve de Bonafini. Eve de Bonafini. Sí. Sí, porque estaba pensando en Estela de Carlotto y estaba justo leyendo el nombre del tape que teníamos que presentar. Entonces se me hizo una laguna mental. Yo me arrogué ese cuestionamiento sobre la figura de Bonafini porque fue una mujer sumamente controversial una vez que se convirtió en la figura de Eve de Bonafini. Yo sobre Eve de Bonafini víctima, o sea, una madre que perdió en la dictadura a sus 2 hijos, con la historia que tiene esa mujer, con el valor que tiene esa mujer, con que si repasás un poco lo que fue esa historia, una mujer que no estaba ni empapada de la actualidad, no estaba informada, ella misma te dice que no entendía ni con qué tenía que ver que le hayan secuestrado a sus hijos, o sea, fueron 2 episodios tremendos, dramáticos, pero que yo después sí, sobre esa mujer, sobre Eve de Bonafini, me parece que fue una mujer muy provocadora y muy controversial, pero que durante mucho tiempo estaba mal decir algo sobre Eve Bonafini. Claro. Estaba mal decir algo sobre Eve Bonafini porque ella había sido una víctima y claro que lo fue, Como tampoco en su momento uno podía decir algo o cuestionar algo respecto del ingeniero Bloomberg, porque él había resultado una víctima directa porque le habían secuestrado y le habían asesinado al hijo. Ahora, después, si vos me preguntás a mí, Melina Fleiderman, ¿vos te sentís representada por el ingeniero Bloomberg y las ideas del ingeniero Bloomberg? La verdad que no. Ahora, como mamá, como papá, sí, bueno, tengo una empatía total, me siento totalmente atravesada por lo que le pasó y lo mismo por Eve Bonafini. Pero Eve Bonafini es una mujer que hasta celebró la explosión de las Torres Gemelas y tuvo distintos comentarios muy atravesados por algo que para mí no tiene nada que ver con un discurso de paz. Y creo que durante mucho tiempo digamos, esta posibilidad de pensar o de reflexionar o de mirar, no sé, con matices si querés. No digo lo que pasó durante la dictadura militar, pero digo los personajes, ¿no? Las personas, las historias. A mí me parece muy serio lo que dijo Estela de Carlotto, a pesar de que me parece una figura incuestionable, me parece una mujer que ante todo me merece el máximo de los respetos, pero me parece muy serio que una mujer que sabe, ¿no? El valor que tienen las instituciones, la democracia y no, me parece reprochable. O sea, yo le reprocho a Estela de Carlotto que haya dicho lo que haya dicho y no me importa quién está del otro lado. ¿Está bien? Como No, está bien. Aparte uno puede empatizar 100%. Con el dolor de cualquier persona. Claro, puedo separar. Y después la figura pública o, digamos, la figura política, incluso si se quiere, porque Estela de Carlotto no es una figura partidaria, pero está identificada con un sector de la política y demás. Yo creo que uno puede tomar distancia o diferencia más que distancia, digamos. Podés perfectamente, y con elegancia y la objetividad del caso, podés marcar sí, porque me parece que son... Si no, incluso el otro día... Se achata la conversación, además. Sí. Yo creo que ella también se dejó llevar por una serie de declaraciones que ella considera desubicadas, ¿no? Como esta idea de negar la cifra de 30.000 desaparecidos y eso generó una sensibilidad, una susceptibilidad muy fuerte y se dejó llevar por esas emociones fuertes que a veces asaltan a las personas. Y también ella está convencida de que en el gobierno anida una actitud de negacionismo. Ella denuncia eso. Digo, no estamos abriendo... poniendo, digamos, no estamos bajando el martillo diciendo si es o no. Digo, ella considera a veces que el gobierno tiene una actitud negacionista sobre lo que pasó, sobre la aberración de los crímenes de lesa humanidad. Y ella lo denuncia en ese sentido y cree que este gobierno viene a reactualizar la teoría de los 2 demonios. Sí, y yo creo que todo eso es absolutamente atendible, respetable y creo que
me parece que cuestionar, ¿no?, cómo fueron los hechos y aparte cuando están documentados, cuando están registrados, cuando desde todo punto de vista me parece que es como una discusión saldada. Saldada porque la justicia ya se puso de acuerdo respecto de lo que es un crimen de lesa humanidad y la pena que corresponde. Saldada porque hay archivos sobrados del horror y porque hay juicio, ¿no?, con testimonios directos que nos cuentan en primera persona, y si no es en primera persona porque no pudieron sobrevivir, está el familiar o el compañero de calabozo, de celda, que puede relatar los vejámenes y las torturas. Dicho esto, me parece que como sociedad, y sobre todo nosotros como periodistas, y un poco valiéndome lo que decía Pablo, que somos relatores de un presente, pero un presente puesto en un contexto, y tiene que ser un presente puesto en perspectiva, tenemos que estar atentos a cómo se enciende la mecha todo el tiempo, la mecha de la desestabilización. Y eso me parece que no está bueno, no es constructivo, y que en todo caso lo discutís en las próximas elecciones, y si vos estás segura que este es un gobierno que esté instalando la idea de la teoría de los dos demonios, o es un gobierno negacionista, bueno, las urnas deberán digamos, revertir que este es el discurso que prime. Para mí, una persona que tiene una convicción muy profunda sobre el valor de la democracia. Yo creo que ella no debe, en su fuero íntimo, no debe estar contenta con la frase, la expresión que ella eligió para expresar ese descontento con la visión del gobierno, ¿no?, sobre los años 70. Ahora bien, ¿no?, esto me parece que no hay que cuestionar el sentimiento profundamente democrático que tiene Stella de Carlotto y todo lo que costó recuperar la democracia, y ella fue un pilar fundamental para esa recuperación de la democracia. Digo, las madres, las abuelas fueron vectores claves a la hora de luchar contra la dictadura y pedir y haber arriesgado su propia vida después de haber estado muertas en vida, ¿no? Porque te secuestren, te maten, te violen un hijo o más de uno, es estar muerto en vida. Entonces, aún así, poner el cuerpo, ellas mismas sufrir amenazas y tener que armar las rondas justamente porque las corría la policía, bueno, tiene que ver un poco con todo esto. Tuvo una respuesta muy furibunda, por ejemplo, por parte de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que volvió a utilizar el hashtag no fueron 30.000 y además dijo a vos no te votó nadie. Sí, igual Stella Carlotto no es candidata a nada. Bueno, respetá la investidura presidencial, algo por el estilo le dijo. Sí. Bueno, tiene sus razones también la vicepresidenta, pero claro, hay un choque de cosmovisiones sobre lo que significaron los años 70 y eso es insalvable. De todos modos, la vicepresidenta de alguna forma reconoció que los militares, que no es conveniente que los militares vuelvan a actuar sobre la represión interior de cuestiones civiles, ¿no? Y esta es la discusión que mantiene con Patricia Bullrich. Con el tema Rosario. Con el tema Rosario, con el tema dijo, los militares ya actuaron en los años 70 contra organizaciones civiles y terminaron presos. Hay como un reconocimiento de que otra vez las Fuerzas Armadas actuando en cuestiones de política interior no es conveniente para un país. Se lo dice a Jonathan Vial en la entrevista que le da y Jonathan Vial incluso le dice, me sorprende que seas tan sincera. Bueno, y ella le dice, no debiera sorprenderte porque yo soy sincera. Ahí no sé si hago la misma lectura que Seba, en el sentido, me parece que ahí hay como una suerte de reclamo. Terminamos o hay muchos militares presos justamente porque la ley no acompañó. Entonces no vamos a volver a inmiscuirnos en una tarea semejante si no tenemos el amparo de la ley, para decirlo de alguna manera. Ahí la justicia, de una manera muy contundente, ya saldó la discusión sobre lo que es un crimen de lesa humanidad o un terrorismo de Estado a lo que es un delito. Totalmente. Sí, igual no es solamente la ley, la Constitución impide que haya una intervención militar en asuntos de política interior,
salvo que haya declaración de estado de sitio o que haya una amenaza de algún país exterior. La sobre Constitución ahí es tenés la ley. que modificar la ley de seguridad interior y la reglamentación de la ley de defensa. Sí. Son las dos cosas que hay que modificar. Muchachos, estamos ahí sobre el borde de la pausa. Pobre Camilla me pidió 2 veces que pidiera un tape, pero entiendo que podemos dejar planteado el tema y nos vamos a la pausa y después en el último bloque lo tocamos. Tiene que ver con otra de las noticias políticas, que es la fórmula de la movilidad jubilatoria. Claro. También se dieron algunos detalles. Esta nueva fórmula va a ser a partir de julio. Todo esto tiene una razón de ser. Es bastante complejo igual, nosotros no somos especialistas en eso, pero podemos echar algo de luz. Y en un ratito vamos a escuchar qué es lo que pasó en la Comisión de Previsión, de Previsión Social sobre este tema. Y tenemos placas de Pablito, ¿no? Exacto. Y vos también, Seba, trajiste algo para compartir. Tengo placas, no sé si voy a llegar a poder volcarlas en lo que queda de programa, pero están ahí, están en el tintero. Si a mí me dan la orden. Sobre el tema 24 de marzo, lo que significó la ley que declaró el Día Nacional de la Memoria y después otra ley del 2006 que lo convirtió en feriado nacional y un poco hacer un contexto histórico. En el bloque que viene me callo la boca y hablan ustedes. Ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, último tramo de esta segunda edición. Estamos haciéndote compañía y contándote qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó, por dónde vienen los temas de la semana esta, que es una semana corta, que hasta el miércoles vamos a estar aquí. Después el jueves ya es asueto administrativo, Jueves Santo, y el viernes también feriado, que se pega a una serie de feriados puentes, con el 1 de abril, después el 2 de abril también es un día no laborable. En fin, una semana muy prolijita desde el punto de vista climático. No sé si tiene la posibilidad de hacerse alguna escapadita o algún descansito. Ah, mira. Así que viene bastante parejito. Me interesa. No. O sea, algunos de estos días, sobre todo estos 4 días, sí, algún descansito, pero... pero está bueno en la zona. Sí. No, una escapada. La vez pasada ya nos habían tirado datos climatológicos. Así que... ¿Y qué te dije? Perfecto. ¿Viste? Descenso abrupto de la temperatura, me tiraste. Te dije, descenso abrupto de la temperatura. Te había anticipado que se venía un evento severo, con mucha caída de agua en poco tiempo. ¿Viste? No es que sea bruja. No, ¿sabes? Lo había visto. No, pero no sé interpretar los instrumentos para medir. Pero además marcás la jerga y la terminología de los periodistas que hacen pronóstico meteorológico. No, pero no. Esa gente, juro, no sabe lo que estudian. No es mi caso. Pero nada, que había escuchado que eran las recomendaciones, había alerta de todo tipo y aparte llegamos a tener alerta roja acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es el máximo alerta. Más que llover, el tema era la intensidad de los vientos, sí. No me pareció tan grave. Porque ahí explicaron que esquivó esta parte del centro de la ciudad, pero sí pegó fuerte en otras zonas. Bueno. Por ahí nosotros no estamos mirando tan de cerca. Sí, contale a la gente que sufrió inundaciones en Berizo, en las zonas más afectadas. Estuvo si se cayó la pared de un estacionamiento también otra vez y un par de árboles volaron también. Sí, pero no en el AMBA. Claro. No, total. Bueno, yo prometí que no iba a hablar tanto, no sé con quiénes seguimos, con cuál de los dos, pero Pablo, yo te escucho atentamente porque, espérate, o vamos con el tape, Cami, no sé, ahí decime vos. Lo de la reunión de la Comisión de Previsión Social, la titular de la comisión, Brauer de Koenig, se expresó, contó respecto de cuál es la situación general de los diputados antes que llegara el anuncio por parte del gobierno, no, esto era unos días antes, que después por decreto se iba a ajustar la fórmula de movilidad. A ver, lo escuchamos. El día de ayer decidimos abrir el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
como Unión Cívica Radical fue nuestra batalla también desde el comienzo cuando el gobierno presentó la ley bases. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que el gobierno suspendiera la fórmula de movilidad jubilatoria y por lo pronto propusimos y sabemos que se tiene que hacer un debate que salga por ley. Esa fórmula de movilidad jubilatoria debe emanar del Congreso de la Nación. Naturalmente. Como presidenta de la comisión, me comuniqué con el presidente de la comisión de presupuesto para invitarlo a hacer un plenario. Por diferencias de criterios no se pudo, pero nosotros somos... Por diferencia de criterios. Exactamente. Mira vos. Como nosotros somos cabecera de los proyectos que están relacionados al cambio de la fórmula de movilidad, decidimos empezar el debate porque para nosotros es urgente, no lo podemos dilatar. Los jubilados y pensionados de nuestra Argentina, que son prácticamente 7 millones de personas que están en el CIPA, están muchos por debajo, cobrando ingresos por debajo de la línea de la pobreza, por ende es insostenible y nosotros nos tenemos que abocar urgentemente a trabajar en este tema. Obviamente, Horacio, que nosotros tenemos tiempos distintos a una decisión unilateral de un presidente. Entonces, nosotros en la comisión nos hemos propuesto un cronograma tentativo en donde tenemos todas las intenciones y en eso hemos acordado la mayoría de los bloques que integran esta comisión, de darnos 4 semanas de debate serio, profesional, como todo proyecto de ley lo tiene en el Congreso de la Nación, incorporando voces de especialistas, voces de personas que están estudiando el tema, más allá de todo el debate que podamos hacer cada diputado y diputada, porque hay 16 proyectos presentados en la comisión. Y sinceramente son proyectos muy interesantes. Hay aportes que pueden ser tenidos en cuenta en un posible dictamen. Entonces vamos a dar ese debate serio, profundo en el tiempo, más allá que si el presidente saca o no el DNU. Entonces, más allá que salga el decreto o no, obviamente que hay que analizar cuáles son sus números, pero en la comisión no solamente el debate va a estar centrado en la fórmula de movilidad jubilatoria, sino también hay 2 temas más, que es el empalme, que tiene que tener esta fórmula, y qué se va a hacer con los bonos. Porque el bono compensaba el desfasaje. Exactamente, compensaba el ingreso jubilatorio o el haber jubilatorio. Y el gobierno ha dicho que, o ha trascendido, de que ellos quieren utilizar el índice de precio del consumidor. Cuestión que en la mayoría de los proyectos presentados en la comisión toman este índice. O sea que allí habría una mayoría de acuerdo. El tema está en las otras 2 variables, que sería el empalme, que el gobierno habla, en un primer momento trascendió que iba a ser de un 10% considerando enero. Ahora el DNU está hablando de entre un 12 y un 14%, por eso no hay datos todavía certeros. De todas maneras, la inflación de enero fue del 20,6, o sea que todavía sería insuficiente para que haya una... El contraste, la diferencia, ese es un montón. Bueno, es la palabra de la titular de la Comisión de Previsión. Ahora en un ratito vamos a contarles cómo sería esta fórmula de movilidad, pero ya me voy para la provincia de Chaco porque ahí nos recibe nuestro próximo invitado. Hola, diputado Pedrini, ¿cómo le va? Gracias por esperarnos. Buenas tardes. Bueno, el agradecido soy yo por esta comunicación. Estoy en Resistencia y bueno, desde la patria chica acá estamos. Diputado, recién estábamos escuchando a la titular de la Comisión de Previsión y esto obviamente haciendo un pantallazo muy general sobre la situación de los jubilados. No sé si tuvo tiempo de ver cómo sería esta fórmula de movilidad jubilatoria que empezaría a regir a partir de julio y cómo se imaginan que van a ser los empalmes, porque también si va a estar ajustada a los índices de precio del consumidor, uno cree que en julio la inflación va a ser menor que la que tenemos ahora. Es la apuesta del gobierno, ¿no? Por eso
están haciendo con la inflación. Ahora, la inflación pasada, tanto la de diciembre, la de enero y febrero, ahí es donde va a haber, donde se va a producir ese desfasaje. Se calcula que va a perder aproximadamente un 30% de lo que perderían los jubilados con la fórmula que está sentada en el DNU del presidente. Sí. ¿Qué le parece que esta fórmula venga por decreto, que no se avance en esta discusión? No sé si esta discusión va a avanzar. A ver, medio como que le estoy preguntando para ver cómo se imagina que va a continuar todo esto. Si este tema va a ir al recinto, no va a ir al recinto, va a avanzar en la comisión. Bueno, tiene un discurso ambivalente el gobierno, el oficialismo en esta cuestión. Por ejemplo, dicen que lo hacen porque no hay acuerdos en la Cámara. Bueno, obstruyen permanentemente las sesiones. El oficialismo es el responsable de que estén constituidas todas las comisiones, no lo están. Y ahora, por ejemplo, en este caso concreto, se tendría que haber hecho un plenario, una reunión conjunta, por lo menos, de la Comisión de Asuntos Previsionales, conjuntamente con Presupuesto y Hacienda, para hacer. Bueno, Esper, el delegado del presidente en esta comisión, boicoteó toda posibilidad de reunión conjunta y de avanzar rápidamente en el tema. Sí. O sea, no creo que la estrategia es muy clara, hacerle perder aproximadamente un 30% a los jubilados y en el terreno parlamentario poner palos en la rueda en forma sistemática, de modo que por el transcurso del tiempo siga esta fórmula lo más que se pueda. Corresponde a quienes decimos defender a los diputados tener una estrategia alternativa a la que insinúa el oficialismo. Diputado, le quiero preguntar por otra cuestión que va por afuera estrictamente de la agenda parlamentaria, que tiene que ver con el dengue, porque usted vive en una provincia que es una provincia endémica. Nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires estamos con un récord de casos, no solo por la velocidad con la que están apareciendo, sino también por la gravedad que van revistiendo esos casos. Y hoy hubo una reunión de distintos funcionarios del área de salud de distintas provincias y por lo menos lo que yo escuché en provincia de Buenos Aires es que había un reclamo, ¿no?, de cara a cómo la nación, no sé si escatimaba en cifras o en estadísticas, o como que no había una mirada mancomunada sobre esta problemática del dengue que me parece se la ha subestimado bastante. Quiero conocer su opinión y sobre todo su mirada desde una provincia que debe tener bastantes casos registrados también. Sí, tenemos muchísimos casos registrados y también, lamentablemente, muchísimos decesos. Lo que se sabe del dengue es ínfimo en relación, el registro de personas con dengue es ínfimo en relación a la cantidad de casos reales que existen. Yo le aseguro que en el Chaco la gente ya se autodiagnostica. Esto es dengue y bueno, saben más o menos lo que tienen que hacer y ni siquiera denuncian el caso, ¿no? O se inscriben en un hospital, en algún registro para saberlo. Creo que eso está sucediendo en gran parte del país. Aparte, en muchos establecimientos confunden los síntomas del dengue con los del COVID. El ajuste llegó a que nos encontremos con hospitales que no tienen los reactivos para diagnosticar una u otra cosa. En el Chaco es más complejo porque también tenemos bastante COVID. Sí es cierto que la vacunación del COVID hace que no suceda una catástrofe, ¿no? Porque la combinación entre el dengue y el COVID puede ser letal. ¿Y la vacuna del dengue en Chaco sí es gratuita? No. ¿No es gratis? No, yo estoy acompañando un proyecto de la diputada Chomiak en ese sentido.
para que no nos presentamos solo por el Chaco. Creemos que la vacuna contra el dengue debe formar parte del sistema de vacunación en Argentina, ¿no? Que es uno de los más completos del mundo, pero no estamos, en estos momentos no estamos poniendo, no forma parte el dengue de las vacunas obligatorias en Argentina. Sí. Las provincias que sí lo tienen es Corrientes y Misiones. Misiones ya comenzaron con las primeras, con la vacunación universal, y la primera dosis ya prácticamente gran parte de la población ya la obtuvo. Bueno, sí, porque estábamos el otro día acá estimando el precio de la vacuna del dengue y ya aparte también le afectó la inflación. Para darse las 2 dosis está alrededor de 70.000 pesos. La información que yo tengo en el Chaco es de 120.000 pesos las 2 dosis. Las 2 dosis. Claro, bueno, está bien, serían 60.000 cada dosis. Sí, sí. Sí. Bueno, y diputado, le pregunto, ¿qué tipo de congreso se imagina que se ponga en marcha, en movimiento? Vamos a suponer después que pasen estos días de Semana Santa. ¿Le parece que se van a seguir constituyendo otras comisiones? ¿Qué le parece que va a empezar a suceder? Si es que va a haber algún tipo de actividad. Yo me imagino que las comisiones ya durante el mes de abril van a estar absoluta estrategia de formalizar alianzas con otros bloques en forma permanente. No pudieron pasar de la alianza incondicional por parte del PRO, pero después ya vemos que con el resto de los bloques no se da esa situación. Así que me imagino un escenario en una Cámara de Diputados muy compleja y muy fragmentada, donde las alianzas van a constituir, que logren el quórum y la mayoría, se va a ir construyendo tema a tema. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Hasta luego. Diputado Pedrini de la provincia de Chaco, de Unión por la Patria, ahí haciendo un poco una mirada general sobre los distintos temas y sobre todo me quedo con el tema del dengue. Yo pensé que en la provincia de Chaco la vacuna estaba proporcionándose de manera gratuita. Hay mucha preocupación sobre el tema, sobre todo porque cuando los casos de dengue ya adoptan formas más graves, requiere de internación y hay nuevamente hechos de saturación del sistema de salud, indefectiblemente de una cuestión lógica de ocupación de camas, pero o sea, todos los insumos también que requiere la atención, pues es una afectación que dura por lo menos 2 semanas, y ni que hablar si es un caso severo, puede prolongarse a 3 semanas, me estoy refiriendo a los casos hemorrágicos, a donde hay que seguir muy de cerca la recuperación del paciente. Bueno, Pablo, y vamos con el tema de fórmulas jubilatorias. Dale, vamos a repasar esto que fue anunciado la semana pasada, pero que salió efectivamente en el boletín oficial de hoy, con algunas dudas, de todos modos, más allá de la publicación, y que tiene que ver con esta actualización que va a ser teniendo en cuenta el IPC, que difunde el INDEC, y la actualización va a arrancar a partir de abril, aunque el empalme con la nueva fórmula sería a partir del mes de julio. Vemos en la siguiente placa que el mes de abril las jubilaciones tendrán un pago adicional de 12,5%. Esto es un poco la idea de poder recuperar respecto de la inflación de los primeros meses. La oposición obviamente pedía una cifra más elevada. Pero bueno, va a ser, esto es lo que estableció fiscalmente el gobierno, 12,5, y después surge un aumento de 13,02 respecto de febrero, es decir, de lo que marcó la inflación de febrero de este año. En el mes de mayo, los haberes jubilatorios van a tener además un incremento o un pago a cuenta de lo que es el mes de junio. Por eso digo que hay algunas dudas, es decir, lo que tiene que ver con la fórmula, va a empezar a regir a partir de julio, pero si bien los aumentos corren a partir de abril, hay ahí una cuestión de empalme y de cómo se van a ir aceitando. Lo que sí es seguro es que los aumentos arrancan ahora en los primeros días de abril, van a correr en mayo y también en junio.
siguiente placa. Vemos que a partir de junio también se van a cobrar los haberes actualizados teniendo ya en cuenta el IPC del mes de abril. Estos son siempre, no es el mes inmediato anterior, sino el otro, ¿sí? Que se va actualizando. Es decir, en mayo cobrás con el IPC de marzo, en junio cobrás con el IPC de abril y así sucesivamente. A ver, como el empalme va a ser julio, lo que se dice es que esta serie de aumentos vienen con la idea de poder evitar cualquier tipo de litigio. Pero bueno, es un poco lo que no termina de quedar claro con la publicación de hoy del boletín oficial. Lo que está claro es que a partir de abril arrancan los aumentos. El gobierno nacional informó a través de la cuenta oficina del presidente y la decisión se tomó obviamente por la imposibilidad de alcanzar acuerdos acá en el Congreso con celeridad. El gobierno tiene claro que con la inflación, habían quedado muy rezagados, estaba dentro de lo que era la segunda versión de la ley bases. Esa ley todavía no ingresó, se había comenzado a discutir en la Comisión de Previsión y de Seguridad Social, tal como veíamos recién con la diputada cordobesa. Toda esa discusión quedó trunca y finalmente el aumento o el cambio en realidad de la fórmula jubilatoria viene a partir de un DNU que salió publicado hoy en el boletín oficial y que seguramente en las próximas horas va a haber más precisiones sobre cómo es el empalme y el no empalme, pero va a empezar a... Los aumentos arrancan en abril. El empalme de la fórmula, que la anterior es trimestral, claro, la actual es trimestral, claro, en realidad. Entonces, aplica hasta marzo. No. Va a ser a partir de julio. No, está bien. Pero va a haber un segundo trimestre más, claro, pero que van a tener compensaciones y a partir de julio abril, arranca... mayo, junio, con algunas compensaciones y en julio arranca la nueva fórmula, pero que también lo que explican es que se espera que ahí haya un descenso de inflación. Exactamente, ya se espera que para ese segmento del año la inflación empiece a ceder. Recordemos que arrancó en 25 en diciembre, 20 en enero, 13 en febrero. Veremos marzo, que es un signo de interrogante, sí, que es signo un de mes interrogación, que viene un mes caliente, claro, y donde además las primeras estimaciones daban ahí un poco de aceleración inflacionaria. Pero bueno, si ese sendero de bajar se cumple, a partir de julio, obviamente, va a tener menos costo fiscal para el gobierno. Pablo, ¿y la recomposición del piso de haberes es del 12,5%? Lo que el gobierno propone, o lo que propone en el DNU, es 12,5%, que es el plus. Claro. ¿Sí? La oposición dialoguista pedía 20%. Claro. ¿Sí? Que era la inflación medida por el INDEC del mes de enero, ¿no? 20,6%. Y el gobierno decía 10%. Bueno, entre ese 10 y ese 20 se zanjó en este 12,5. Ese es el plus. En realidad, abril va a tener también un movimiento o un aumento en relación a la inflación de febrero y ese es 13,2. Va a haber además un bono, pero el bono se va a reducir porque el tope va a quedar en 204.000 pesos. Ya no va a ser ese bono de 70.000 pesos del que se venía hablando. Se reduce a 30.000 y pico o 33.000. Porque está el techo de 204.000 pesos. Pero el techo va a seguir siendo 204.000 pesos, por lo tanto no vas a cobrar más de eso, vas a recibir un bono más chico. Claro, para las jubilaciones mínimas. Las mínimas. Que hay que decirlo también, se conoció lo que es el valor de la canasta básica de jubilados, a donde un jubilado necesita alrededor de 700.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Está como un poquito lejos, ¿no? Bueno, con bono 204 las mínimas. Por eso, está un poquito lejos. Digo, y que de verdad, más allá de que te cuenten de cuánto es la canasta básica de los jubilados, que alguien me diga quién vive con 200.000 pesos en este país. No, nadie. Está claro que nadie. Para un jubilado es todavía más grave, peor, porque tienen que consumir medicamentos que son carísimos. Pero por eso digo, dije un genérico. Sí. Un bebé de un año no vive con 200.000 pesos al mes. Seguro. O sea, es así. Bueno, dicho y hecho, Seba, te quedaste sin tiempo. Viste, yo te lo anticipé. Pero vos te vas a quedar un rato más acá. Yo me quedo un rato más y si así tengo tiempo en el próximo programa, cuando llegue José Di Mauro, ahí estaré para... Es que los lunes me agarran así como dicharachera, entonces voy a tener que hacer pasarme un modo ahorro. De todo el mundo que viene el lunes, como no. Sí. Hay que pero hay que ponerle onda, chicos. Las energías recargadas. Sí, hay que ponerle ondas. Bueno, vamos, porque ya Cami me va a tirar con algo. Chau, que tengan una hermosa tarde. Gracias, Pablito, gracias, Seba. Nos vemos mañana a las 13 horas. Quédense igual en la pantalla de TV. Chau.
Perdón, Seba.